Me he gozado con el devocional. Ha sido algo tan especial, ¿verdad? Y gracias, querida. Y sabes que estoy declarando que estoy sano. Amén. Que por su llaga he sido sanado. Aleluya. En obediencia a Él, estoy aquí de frente. Aleluya, para compartir la palabra. Me he gozado también con el testimonio de Nancy. Qué bueno, ¿verdad? Porque tu victoria es nuestra victoria también. Aleluya. Y vemos un milagro más, ¿verdad? Una respuesta más de parte del Señor para nuestras vidas. El Señor es poderoso. Nosotros todavía no comprendemos cuán grande es nuestro Dios. Él es todopoderoso. Mientras yo leía la palabra la semana pasada y leía Hechos capítulo 3, dice que a los apóstoles los apresaron y estuvieron una noche en la cárcel, pero al otro día los religiosos enviaron a buscar a los apóstoles. Y cuando llegaron a la cárcel tenía los guardias, los portones estaban cerrados. Cuando abrieron, estaba vacía, no había nadie. Entonces salieron y pensaron, ¿cómo es posible? ¿Quién los sacó? ¿Quién abrió los candados? Y cuando llegaron a los religiosos de aquel tiempo, entonces quedaron asombrados y preguntándose qué pasaría con los apóstoles y con el mover, aleluya, que estaba viendo sobre la tierra. Él le abrió la cárcel, cerró los ojos de los oficiales. Él tiene todas las llaves para abrirlas y sacarnos de la cárcel. ¿Y sabes qué le dijo el Señor, el ángel? Vayan al templo y prediquen la palabra. Y allí los encontraron, predicando la palabra. Y yo medité, si el Señor es poderoso para abrir una cárcel, que no se dieron cuenta los guardias. Y ellos salieron, cerraron los portones como normalmente, y los sacaron a libertad. ¿Qué no puede hacer el Señor por nosotros? ¿Cuál es nuestra necesidad? El Dios que hizo los cielos y la tierra. Solamente servirle, serle fiel. Lo demás Él se encargará. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Escuché al pastor Benijín decir que cuando tú temes al Señor, todos los demás temores se desvanecen. Qué bonito, qué hermoso. Temor a una enfermedad, temor económico, temor por tu familia. Cuando tú abrazas el temor de Jehová, todos los demás dejan de existir. Aleluya. Y nosotros lo amamos. Aleluya. Y tememos su nombre. Voy a compartir por segunda vez Cantares 4. El Señor me volvió a ministrar sobre esta porción de la palabra. Y dentro de Cantares es un capítulo pequeño de 16 versículos. Pero qué precioso es. Qué bello encontrar a la tsunamita totalmente entregada al Señor. Ver el crecimiento espiritual. Ella solamente habla en 2 ocasiones en estos 16 versículos. Y las 2 ocasiones fueron especiales. La primera ocasión habla sobre la rendición. Y la segunda pide el Espíritu Santo. Había un sentir del Espíritu en ella. Y todo lo demás lo habla Dios. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra esta mañana con relación a este capítulo. El pastor adora a su amada. Dice el versículo 1, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. En 3 ocasiones en esta porción de la palabra, él le llama hermosa y resalta la belleza de su amada. Y yo medité, ¿y qué es lo que en Dios resalta nuestra belleza? Porque para ti la belleza puede ser algo, tal vez físico, tal vez externo,
Pero ¿qué es para Dios bello y hermoso? Y aquí nos empieza a contestar la pregunta y nos dice, tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Y cuando miro el comportamiento de la paloma es fiel a su pareja, a su compañero. Forman un vínculo para toda la vida. Ninguna cosa comparte con otro amado. No tiene otros dioses. Su amor es Dios. Aleluya. Cuando vemos segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, dice que a cara descubierta, mirando como un espejo la gloria de Dios, somos transformados. La mirada de la tsunamita estaba enfocada en Él, mirándolo solo a Él. A veces nosotros como seres humanos somos desviados en nuestra atención a otras cosas. Otras cosas compiten con nuestra mirada, con nuestra atención. Y tenemos que cada día buscar morir a esas cosas que nos apartan de esa intimidad y de esa comunión con Él. Aleluya. Por eso Pablo decía, cada día muero. Todos los días, el lunes cuando nosotros usamos esta banda, yo la puse en el trabajo y cada vez, o cuando iba de camino, yo decía que tenemos que morir constantemente. No cada día, es cada segundo a veces o cada hora. Morir, ¿verdad?, a las cosas que no le agradan al Señor. Aleluya. Lo próximo que vemos, el próximo versículo dice, tus dientes como manadas de trasquiladas ovejas que suben del lavadero, todas con crías mellizas y ninguna entre ellas estéril. Ahora yo veo al Señor que está comparando, en primer lugar, a la sulamita con la visión de una paloma. Pero en segundo versículo está comparando a la sulamita con cualidades de una oveja. Y lo primero que puedo ver es la dentadura, son sus dientes. Y cuando estudiaba y leía los escritos en la palabra, la oveja no tiene dientes en su mandíbula superior. La oveja solamente tiene dientes en la parte de abajo. Ella no come carne, come solamente pastos. Aleluya, hay un alimento especial para la oveja. Alabado sea el Señor. Como manadas de trasquiladas ovejas. Cuando tú tomas una oveja, los pastores anualmente esquilan, creo que se llama, la oveja. Porque la lana crece tanto que ya la oveja se siente pesada para moverse y pierde su habilidad. Y el pastor tiene que acercarla a sus rodillas, lavarla y luego entonces comenzar a limpiar esa lana que pesa y no permite el movimiento ya tan ágil en la oveja. Alabado sea el Señor. Y Él está diciendo aquí, te veo, aleluya, que tu alimento, eres hermosa porque el alimento que consumes es un alimento del Espíritu. Te veo, aleluya, que estás lavada por la sangre del Cordero. Te estoy viendo que estás siendo trasquilada, que permites que la mano del pastor se acerque a la oveja y trate y elimine toda esa lana que estorba. El dejar la lana que crezca expone a la oveja a que animales o plagas lleguen a esa oveja y la dañe, ¿verdad? Físicamente la enferme. Y también impide que el alimento sea dado a las crías. Así que el esquilar la oveja es necesario antes de que llegue el calor. Pero cada día nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo. Quizás tú has actuado en tu fuerza, buscando un cambio en tu vida. Y has logrado muchas cosas como me pasa a mí. Porque amo al Señor, porque Él me ha traído a sus caminos por su gracia. Y pidiéndole al Señor, entonces, Espíritu Santo, tranquílame. Saca la lana de mí que estorba.
que pesa para yo poder hacer tu obra. Permitirle que Él acerque sus manos hacia mí como oveja diariamente. Trátame, Señor. Saca el producto terminado que está en tu corazón, que yo pueda ver y reflejar tu gloria y pueda hacer tu voluntad en la tierra. Ahora, esa oveja dice aquí que todas ellas con crías mellizas. Ya la oveja ha bajado a ser lavada, ha ido a las manos del pastor, pero cuando ha subido de ese lavadero ya no viene sola, viene con crías mellizas. O sea, ha dado a luz, ha sido productiva. Y el Señor nos envía a que nosotros vayamos a otras personas y hagamos discípulos a otras naciones. Que compartamos el pan de la palabra. Es la gran comisión, la cual no podemos perder donde quiera que nosotros nos paramos. Es bueno aprovechar las oportunidades. Aleluya, y estar vivos y pendientes y establecer la semilla del Evangelio en cada conversación. Aleluya. Dice que le compartamos en la palabra, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que le enseñemos a guardar los mandamientos porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, me gusta compartir la palabra con otras personas y cada vez que el Señor lo pone trato de buscar el espacio y sembrar la semilla. Él hará el resto, aleluya, pero me gozo en hacerlo. Nace en mi corazón. Dice el tercer punto, tus labios como un hilo de grana y tu habla hermosa. Quiere decir que para el Señor, cuando nosotros como iglesia estamos enfocados en Él, eso es hermoso para Él. Aleluya, cuando nosotros nos permitimos lavar, eso significa hermosura para Él. Cuando Él nos limpia, eso es hermoso para Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos, y yo esta semana leía el libro de Éxodo, cuando el pueblo salía de Egipto hacia Israel, y ellos comenzaron a hacer expresiones que hirieron el corazón del Señor y lastimaban, aleluya, a Dios. Y el Señor terminó, ¿verdad?, disgustándose del comportamiento de los israelitas y finalmente no entraron. Y yo meditaba, entonces yo tengo que guardar mi hablar. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. A veces hablamos lo que nosotros vemos o confesamos lo que vemos, lo que estamos atravesando, pero hay que darle una oportunidad a que el Señor obre. Aleluya, y esperar y no ser prontos para hablar, sino tardíos y confiar en el Señor. Señor, tú estás en control. Así que yo le pido al Señor, Señor, pon guarda en mis labios, que no diga una palabra que pueda herir tu corazón o una palabra de incredulidad que impide que yo entre al reposo o que yo entre a la tierra prometida. Así que Él le dice, tu hablar es distinto, tu hablar está confesando fe, tu hablar está confesando las promesas del Señor. Aleluya. Lo que te estás alimentando, eso está saliendo por tus labios, le dice la sulamita. Y luego le dice, tus sienes como cachos de granada a la parte dentro de tus guedejas. Otra parte importante es los pensamientos. ¿Dónde se van nuestros pensamientos diariamente? Hay que monitorear los pensamientos, ¿dónde están? Aleluya. Que se mantengan siempre, ¿verdad? Mire, yo le voy a decir algo. Me impresionó ayer y hoy. Mientras yo me estaba alimentando, mientras yo estaba desayunando, yo me di cuenta de algo. Cuando tú estás comiendo y pones tu atención en otra cosa, a mí no disfruto el alimento, aunque sea exquisito, porque tengo la mente en otra cosa. Pero cuando yo puse mi mente en el Señor ayer, aún comiendo, yo dije, Dios mío, qué riqueza, qué rico está este alimento. Y hoy también cuando desayuné, puse mi mente en el Señor y yo digo, Dios mío, puedo saborear todo en este sándwich. Qué delicioso, Padre. Aleluya, una cosa tan pequeña. Poner nuestros pensamientos en Él, pensar en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que tiene buen nombre. En esto pensar, dice el libro de Filipenses.
Alabado sea el Señor. El cuarto punto que encuentra el Señor como belleza en su amada, dice: tu cuello como la torre de David edificada para armería. 1000 escudos están colgados de ella, todos paveses de valientes. Y cuando yo miro esta parte, yo veo a la tsunamita como una guerrera. Yo veo que ella sube a las torres a orar. No podemos perder esto. Nosotros como iglesia, Dios nos ha concedido la autoridad. Él dijo en Mateo: toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en los cielos. La autoridad le ha sido dada, le fue dada al Señor. Pero Él en Lucas hace algo poderoso, porque en Lucas 10:19 nos da esa misma autoridad. Aleluya, les doy autoridad. Qué precioso. La pastora Mari Vadillo nos dijo que una traducción es la palabra eusoxia. Y es una autoridad delegada de parte del Señor. Y nosotros como iglesia tenemos que usar esa autoridad. Cuando atravesamos momentos difíciles, nosotros tenemos que decir: no, tú me diste las llaves, tú me diste la autoridad para yo declararla sobre la situación. Aleluya, y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Este fin de semana nosotros como iglesia vimos un milagro poderoso en esta isla. Lo sabemos, y la gloria sea al Señor, como Él nos libró, aleluya, de personas que se querían levantar y traer maldición en contra de nuestra tierra. Mas sin embargo, la iglesia se paró y se unió, y en la autoridad delegada estableció un decreto, y Dios lo escuchó y trajo respuesta y nos libró de estas dos actividades. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. La autoridad, la iglesia del Señor tiene autoridad, y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La victoria fue concedida, fue dada a la iglesia, pero nosotros tenemos que buscar en oración, aleluya, preservar, guardar, subir a la torre. Subir a la torre significa vigilancia, significa guardar lo que Dios nos ha dado, proteger, buscar, no descuidar. Aleluya, ser un constante. Si tú tienes un atleta que va a la pista todos los días, pero una semana deja de ir, a la otra semana no podrá hacer lo mismo, tendrá que retomar. Así que cada día nosotros tenemos que venir a la torre y subir a esa torre y comenzar a orar y buscar: Señor, te necesito hoy. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, dirígeme. Sé conmigo, dame palabra de sabiduría. Aleluya, lléname del Espíritu Santo cada día, subiendo como la tsunamita. Fíjate que hay un escudo alrededor del creyente. El Salmo 3 dice que Jehová es nuestra gloria. Aleluya, es el escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Hay un escudo alrededor de nosotros, aunque tú no lo puedas ver, te está guardando. Y esa torre tenía escudos. Por eso en el capítulo 3, cuando ella, como Sulamita, sube a la carroza del rey, el rey dice: porque hay 60 valientes que la rodean. La iglesia del Señor está protegida. Aquí hay ángeles, aunque tú no los puedas ver, y están ministrando a tu vida y se están moviendo. Y cuando sales de aquí también tenemos escolta en donde quiera que vayamos. Alabado sea Jehová. 1000 escudos colgados me habla también de victorias, de luchas que ha tenido, pero han sido victorias. Aleluya. Edificada para armería, edificados para ser guerreros en el Espíritu, para establecer el reino de Dios sobre la tierra, para echar fuera toda tiniebla en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. El próximo punto y la belleza que vemos del amado, dice: tus dos pechos como dos cabritos mellizos de gacela que son apacentados entre lirios. Y cuando veo esta parte también puedo ver que podemos alimentar a otros. Y es algo precioso. Ayer yo estaba en mi casa mientras me preparaba para compartir la palabra, y de momento el Espíritu Santo puso en mi mente a Felipe. Y yo tomé el teléfono y lo llamé,
Y yo sentí que yo le estaba hablando una palabra de aliento a él. Yo sentí que él era un águila que estaba sobre la roca, sin plumaje, sin las garras, aleluya, sin el pico. Pero él necesitaba una palabra de aliento, otra águila que le llevara la palabra. Así que yo tomé el teléfono y comencé a bendecir a Felipe y comencé a hablarle palabras. Dios te va a sacar de aquí. Aunque pases por las aguas, no te anegarás. Y eso como creyentes estamos llamados a hacer, a ver la necesidad y levantar una palabra, animar a otros, levantarlos, restaurar al que está caído. 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Mostrarle el amor y la misericordia del Señor al que está caído, restaurarlo y devolverlo a la casa. Aleluya. Y bendecimos la vida de Felipe y sabemos el depósito del Señor en la vida de Felipe, que es un guerrero, y hay un llamado en la vida para él de parte de Dios, y cuánto Dios lo ama. Alabado sea el Señor. Cuando retomamos nuevamente el área de los labios, de la boca, del hablar, el versículo 11 dice, tus labios destilan gotas de miel, oh esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Aleluya. Y yo busqué Proverbios, lo que es la palabra de un justo, la palabra de un creyente. ¿Qué palabra nosotros llevamos? Mira lo que dice Proverbios 10, capítulo 11, en cuanto al hablar de justo. Dice, el justo es manantial de vida. Manantial de vida es la boca del justo, es fuente de vida. Dice el versículo 20, plata escogida es la lengua del justo. Dice el 21, los labios del justo apacientan a muchos, dan alimento. Dice el versículo 31, la boca del justo producirá sabiduría. El versículo 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Es medicina. Lo que hay en nuestra vida es medicina para llevarle a otros, en nuestros círculos de trabajo, en nuestras familias. Aleluya, qué hermoso que nuestro hablar como creyentes es diferente. El hablar del mundo es distinto. Yo puedo entrar a cualquier centro comercial y escuchar las voces, aleluya, pero puedes definir cuando hay una voz del Espíritu que sale. Alabado sea el Señor, y esa es nuestros labios para traer medicina a otros. Alabado sea Jesús. Y hay un versículo, el versículo 16, el versículo 5, perdóname, dice, tus dos pechos como dos cabritos mellizos de gacela que son apacentados entre lirios. Y encontré algo. Los lirios son preciosos. Son plantas bellas, colores tremendos. Y uno las ve y queda maravillado. Y la palabra trae que Salomón, aun siendo un rey tan adinerado, con tanto recurso, no se vistió como uno de ellos. Y tú dices, wow, Señor, un lirio. Lo hizo el Señor. Y Salomón, siendo de tanto esplendor y tanta riqueza, nunca se vistió como el lirio que lo viste el Señor. Aleluya, las mejores telas las tiene el Señor. Aleluya, los mejores colores y los mejores diseños los tiene el Señor. Pero ¿sabes qué descubrí según este estudio? Que el mejor pasto se encuentra entre lirios. Cuando el pastor va a llevarte a que tú te alimentes, espera un sitio bello. Él te va a llevar a pastos verdes, pero rodeado de lirios. Y el versículo 2, el capítulo 2 del versículo 16, dice, mi amado es mío y yo soy de él. Apacienta su rebaño en medio de los lirios, en medio de bellezas. Nos lleva al mejor pasto. La gloria para él. Te amamos, Señor, por tus cuidados para nosotros. Y el versículo 6 dice, hasta que apunte el día y huyan la sombra, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Este es uno de 2 versículos que ella habla. Todo lo demás ha sido de parte de Dios. Pero yo recuerdo cuando Pastora Ramonita
trajo este versículo para un aniversario en la iglesia de Las Piedras, hace muchos años. Y lo cierto es que yo no entendí el versículo. Ella lo trajo. Y mira desde cuándo, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando el Señor trajo este versículo a la iglesia, a esta casa, y el Señor se lo dio en esta oficina. Y dijo, así va a ser el lema del aniversario, hasta que apunte el día, hasta que huyan las sombras, o sea, hasta que todo lo que me impide esa relación se desvanezca. Yo voy a subir al monte hasta que todo lo que pesa en mí, hasta que todo lo que me separe, hasta que todo lo que distrae, todo lo que trae temor a mi vida y me impide el avance, hasta ahí yo voy a estar en el monte, hasta que mi vida sea transformada. Me iré al monte de la mirra, sacrificaré, aleluya, mi vida, mi viejo hombre, mi forma de pensar, la naturaleza carnal, aleluya, y al collado del incienso que me habla de la intercesión, de la oración. Quiere decir que desde ese momento Dios está trabajando con nosotros y nos está diciendo, suban al monte de la mirra, suban porque allí hay cosas gloriosas, allí vas a dejar un peso, pero allí vas a adquirir cosas espirituales. Aleluya. El versículo 7 dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay manchas. Qué precioso este capítulo. Perfecto. En ella ya no había mancha, estaba limpia. Y el Espíritu Santo le dice, ven conmigo, dice el 8, desde el Líbano. Ella le dice, voy a subir al monte de la mirra, pero el Espíritu Santo está escuchándote y está tomando tu mano y te va a ayudar a subir y me va a ayudar a subir. ¿Tú quieres subir? ¿Tú quieres lo espiritual? Cuentas con el Señor. Él va a tomar tu mano y te va a hacer subir. Él le dice, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa. Ven conmigo desde el Líbano, sal conmigo desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde las montañas de los leopardos, porque a veces como creyentes estamos en lugares y en posiciones que no es la voluntad del Señor, y Él quiere sacarnos de allí, y Él quiere llevarnos a pastos verdes. Él quiere trabajar en nosotros el carácter, nuestro corazón, nuestra forma de ser. Aleluya. Ahora el 9 es precioso porque dice, me has arrebatado el corazón. ¿Cuánto anhelo yo que el Señor me diga eso? ¿Cuánto anhelamos escuchar al Señor decir, has conquistado mi corazón? ¡Qué precioso! Aleluya. Me has arrebatado el corazón, hermana mía, ya le llama esposa mía. Me has arrebatado el corazón con la mirada de tus ojos. Quiere decir que nosotros en nuestra búsqueda constantemente podemos ir ganando el corazón del Señor. Aleluya, y conquistar su corazón. Alabado sea el Señor. El próximo versículo al final dice que el esposo admira también la belleza del olor que sale de ella. Dice, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Y leí un comentario en esta palabra que ministró a mi corazón. Y dice así, el uso del término del olor del Líbano es muy interesante. Se refiere a los grandes cedros del Líbano que crecían en abundancia. Eran enormes árboles que eran usados con múltiples propósitos, no siendo menos proveer el gran fundamento de maderos para el templo. Sin embargo, a lo que se refiere aquí es algo completamente distinto. Este tipo de árbol emana un olor que no es ofensivo en absoluto al olfato humano y es realmente muy dulce y agradable, pero tiene el efecto opuesto sobre las serpientes y ciertos tipos de insectos. En otras palabras, donde hay árboles del Líbano, cedros del Líbano, no hay serpientes. El olor de la religión, la educación, la riqueza o logros personales no es ofensa en absoluto al maligno, pero él no puede tolerar el olor del Líbano. El aroma glorioso es Cristo. Cuando nosotros tomamos de ese olor, más a Dios se han dado gracias que podamos tomar de ese olor y llevarlo a otros, porque el enemigo no resiste ese olor. Aleluya. El próximo versículo dice, jardín cerrado es mi hermana, mi esposa, manantial cerrado, fuente sellada.
jardín cerrado. Mire a los niveles que había llegado la sulamita. Ya estaba dando fruto, ya tenía un jardín. No solamente tenía un jardín, dice aquí que tenía un manantial cerrado, una fuente sellada. Y esto me habla, como decía el cántico, de una exclusividad para Dios. Es cuando podemos consagrar nuestras vidas y saber, no tenemos segundos amores. Solo mi amor es para el Señor. Yo estoy separado para Él y no tengo ningún negocio con ninguna otra cosa. Solo es nuestro Señor. Y ella es ese jardín, tiene ese jardín. Mi esposa es manantial cerrado, fuente sellada. El próximo dice, tus renuevos, paraísos de granado, con frutos suaves de flores de aleña y nardos. Mire la productividad que había alcanzado, el fruto que había en ella. Alabado sea Jesús. Tu renuevo me habla de un surgimiento de una nueva vida, de algo nuevo, una nueva oportunidad. Es un vástago o brote nuevo que emite una planta tras ser podada. Habla de renovar, habla de algo nuevo. Ese era el renuevo de la sulamita. Algo nuevo había salido en ella. Aleluya, era un paraíso de granado, frutos suaves, flores de aleña, nardo, es el perfume que aquella mujer derramó a los pies del Señor de un precio altísimo. Aleluya, nardo y azafrán, caña aromática y canela. Mire esto, con todos los árboles de incienso. Gran cantidad de árboles, no era singular, era plural. Ella tenía un fruto abundante. Aleluya. Y también nos habla de la intercesión. Mirra y aloes, sacrificios, ¿verdad?, entregados al Señor con todas las principales especias. Así era el fruto de la sunamita. Su canasta era amplia. Había logrado el cántico que entonamos esta mañana. Todo esto he preparado para ti. Ella había con cuidado velado su terreno, vigilado su terreno y había dado el terreno fruto y tenía toda esa abundancia reservada para el Señor. Dice algo, fuente de huertos, pozo de aguas vivas y corrientes del Líbano. Cuando veo esta parte, la palabra dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de nuestro Dios. El cedro del Líbano es un árbol fuertísimo y su madera se cotiza, ¿verdad?, a un precio alto. Y yo estaba leyendo que la vida útil de un árbol puede ser mucho más de 1000 años. Sí, de hecho en Puerto Rico tenemos unos árboles, no sé, en la número 2, que son dos bien grandes. La ceiba, amén, que son árboles que llevan años, que nos dan testimonio que lo que Dios hace es precioso. Así que estos árboles, ¿verdad?, son árboles fuertes que muchas veces se siembran en laderas y que resisten fuertes vientos, pero así es la madera de fuerte. Aleluya, y así se cotiza también. Y la sunamita, ya no solamente el huerto que tenía y la fuente era de ella. Ahora de su fuente estaba dándole a otros huertos, a otros hermanos que necesitaban que esa agua llegara, porque dice fuente de huertos. No era un huerto, ya ella le estaba dando agua a otros huertos que necesitaban ser regados, a los recién nacidos que quieren también tener su huerto, aleluya, y que quieren ser productivos para el Señor. Y ella ya estaba capacitada. Yo tengo agua, yo tengo el pozo de agua viva, te puedo dar de la fuente de agua, aleluya, como pasó con la samaritana, que la samaritana fue en busca de agua porque ya no tenía agua, pero cuando se encontró con el pozo de agua viva, salió y llevó el agua a su vecindario, y Samaria encontró agua viva en ella, aleluya. Tú y yo podemos ser ese pozo de agua, que demos agua al sediento, aleluya, fuente de huertos, pozo de agua viva, corrientes que alimentan los Líbanos.
Quiere decir que ella era un río donde, como dice la palabra, que el árbol es plantado junto a corrientes de agua. Así que habían velado esos árboles. ¿Dónde puedo sembrarme? Junto a corrientes de agua para dar el mejor fin, para dar el mejor producto. ¿Tú te imaginas que a tu alrededor te vean como un pozo de aguas vivas y se arrimen a ti y digan, aquí hay agua viva, yo me voy a sembrar aquí? Aleluya. Y se haga algo, ¿verdad? Que mucha gente y mucho pueblo pueda venir, aleluya, a tomar del agua que el Señor nos da. Junto a corrientes de aguas vivas. Ahora hay algo que para terminar me gustaría compartir, algo que la sulamita, y fue algo que el Señor me ministró, donde ella clama al Señor. La segunda vez que ella habla y lo que ella pide, le dice, levántate, viento del norte, y ven, viento del sur, sopla mi huerto, despréndanse su aroma, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Sopla viento del norte y sopla viento del sur. Ven, Espíritu Santo, estoy listo. Ven y lléname con tu Espíritu Santo. Estoy sin mancha, estoy puro, puedes venir a habitar. Aleluya. G.J. Ávila dijo que el Espíritu Santo, aleluya, te bautiza, y bautizar te sumerge. Tú te sumerges en las aguas del Espíritu Santo, pero Dios se te mete dentro de ti y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ya tú eres guiado por el Espíritu, hablas conforme al Espíritu. Aleluya. Ahora quisiera hablar de los 4 vientos, porque lo que el Señor puso en mi corazón es por qué la sulamita pidió 2 vientos. ¿Por qué pidió del norte y pidió del sur y no pidió el viento del este ni del oeste? Y el Señor me llevó y comenzó a buscar a través de Noemí Maizo, en un video que ella tiene, comencé a entrar en algo que había escuchado, pero no lo entendía. Y fue tan reciente como ayer y hoy. Y te voy a hablar del viento que viene del oriente, del este, el viento solano. Aleluya. Te voy a hablar del viento que viene del oeste, del occidente. Te voy a hablar del viento que viene del norte y del sur. Y vamos a entrar en una riqueza que a mí me ministró mucho. El viento del oriente que viene del este es un viento que viene en forma de fuego. Y ese viento activa los juicios de Dios. Aleluya. Quema, seca, destruye, quita, arranca, desbarata, destruye las siembras, trae plagas, mucho calor, sequía, viento y seca las aguas, despoja. No sé si me pueden llevar a Oseas 12:1. Y vamos a ver algunos ejemplos brevemente. Oseas 12. Dice, Efraín se alimenta de viento, todo el día va tras el viento solano, es el que viene del este, y multiplica la mentira y la violencia. Aleluya. Yo tengo aquí una porción de la palabra. Alabado sea Jehová, digno eres. Dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se llevó a Egipto. El aceite, tipo de la unción. Aleluya. Y el versículo Oseas 13:15 dice, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas aljabas. Aleluya. Cuando viene el viento del solano, viene a secar las aguas. Pero Dios usa el viento solano para que el pueblo, si se humilla, si busca del Señor y se rinde, y esa es la razón del viento solano, porque la Biblia dice en el Salmo 104 que Él hace sus vientos sus mensajeros.
son sus ministros y cada viento del Espíritu que sale con un mensaje. Y lo que busca el viento solano es que el pueblo entienda la condición y se humille y diga, esta es mi falta, voy a devolverme al Señor y voy a buscarlo para que Él restaure mi vida. Eso es lo que busca el Señor, de alguna forma llamar la atención para que el pueblo se devuelva a Él. Y si la persona es obstinada y no quiere obedecer el llamado del Señor, entonces viene destrucción. Pero si el pueblo se humilla y pide perdón y se arrepiente, Dios es misericordioso y va a enviar entonces el viento del oeste. Cuando las vacas flacas en Egipto, el viento que sopló cuando vino las 7 vacas flacas, los 7 años, ¿verdad?, de vacas flacas, el viento que sopló fue el solano. Y está en Génesis 42, 27. Ese viento sopló y toda aquella prosperidad cayó y las vacas enflaquecieron y entró Egipto en un desierto. Aleluya. El Señor lo envía para que el pueblo entre en entendimiento. Este viento golpea el sistema religioso, lo derribará y lo secará. Aleluya. Y traerá una reforma, un renuevo. Este viento también solano, el Señor lo usó cuando se dividieron las aguas en el Mar Rojo. El viento solano, en Éxodo 14, 21 y 22, sopló, secó las aguas y el pueblo pudo pasar. Aleluya. Ahora el viento del oeste es un viento que viene en forma de agua. Nos habla de las aguas del Espíritu. Es un viento de liberación, de restitución. Es un viento que refresca. Y pudiéramos ir a Éxodo capítulo 10, versículo 13. Y vamos a ver esta porción de la palabra. La palabra del Señor es riquísima. Y aprendemos tantas cosas. Quizás tú estás pasando en este momento por el viento solano. Y tú ves que estás pasando por un desierto. Pero ya sabes la clave, ya sabemos la clave. Si nosotros nos humillamos, le pedimos al Señor, entonces Él nos enviará el viento del oeste para restaurarnos. Aleluya, porque el viento del oeste es el que estamos pidiendo con la lluvia. Porque dice que el viento del oeste habla de las aguas del Espíritu. El viento solano quita las aguas y seca, pero el viento del oeste trae las aguas. ¿Para qué? Para llevarse el desierto, para preparar la tierra y que sea sembrada y que venga cosecha. Y eso es lo que estamos clamando. Señor, envía tu viento. Fue lo que vio Elías en el monte, el viento del oeste clamando. Y él vio los dos vientos, porque cuando se secaron las aguas y no llovió más, ¿qué fue? El viento solano cerró, aleluya, las nubes del cielo a causa del pecado. Pero cuando Elías se postró y se humilló y clamó él solo, entonces pidió que el viento del oeste viniera y que las aguas se activaran hasta que llegó una nube pequeña y cayó la lluvia, porque un hombre pidió, envía el viento del oeste, Padre. Es viento de liberación, es viento de restitución. La gloria sea al Señor. Refresca. Hermano, esto me lo dio el Señor ayer. Yo no tenía nada para predicar. Yo tuve trabajo ayer y trabajé toda la semana. Y yo llegué a mi casa y yo reposé en el Señor. Y yo le pedí al Señor, Señor, llegué a mi casa. Son las 2 de la tarde. Yo te ruego que tú me des la palabra, Espíritu Santo. En una experiencia, el Señor me llevó a esta porción. Aleluya. Y después, poco a poco, me hizo entender cosas que uno no las puede explicar. Pone algo en tu mente y te lleva a otra parte para que tú busques y aprendas y te alimentes. Él es precioso, Él es maravilloso. Cuando te estás acercando a Él, cosas maravillosas te comienzan a ocurrir. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Es el viento de la liberación, de la restitución. ¿No es eso lo que estamos clamando? Éxodo 10:13 dice, aleluya, Santo Padre. Gloria a Dios, gracias pastor. Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche
un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente el viento del este, el viento solano, trajo las plagas sobre Egipto. Ese viento trajo, aleluya, esa plaga. Y vamos a seguir leyendo el 14, yo creo que es hasta el 20, por ahí más o menos. Hasta el 19, pastor. Dice, los cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langosta, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. Y todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles ni en las plantas. A toda prisa mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y admitió: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Aquí está la clave del revés. Arrepentimiento. Y mire lo que ocurrió. Un hombre que no servía al Señor se dio cuenta y se arrepintió. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor por Faraón. El Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al Mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta. El viento del oeste fue enviado y Dios hizo algo poderoso. Un corazón contrito y humillado no despreciarás. Si vas al libro de Joel capítulo 2, en medio de la devastación, Dios llama al pueblo a arrepentimiento y es la vía rápida para conseguir el avivamiento. Llama a los sacerdotes, vayan al templo, humíllense delante del Señor y entonces Él comienza a hablar de la restitución. Yo les devolveré lo que la oruga comió, lo que el saltón comió. Yo les devolveré el trigo. Aleluya, tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. La vía, la llave, aleluya, para que el Señor cambie ese viento, el arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Es el viento del oeste que quita la plaga. Es el espíritu que trae las aguas. Aleluya, es el viento que esperan los sembradores para que haya fruto, prepara la cosecha, hace manifiesta la bendición en medio de nuestras vidas, quita la sequía, hace que termine el desierto y que traiga la lluvia sobre el desierto. Si tú lees Isaías 32 y dice, hasta que el espíritu sople y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil se convierta en bosque. Si tú lees antes, en ese mismo contexto, había un pueblo descuidado. Léelo en tu casa como asignación. Y el Señor había traído el viento solano y le dijo, las cosechas se te van a secar. Y se lo estaba diciendo, entiendo que un año antes, va a suceder esto hasta que el viento del Espíritu venga del oeste y se lleve todo ese desierto, esa sequía y recupere, aleluya, los frutos y la lluvia caiga. Yo entiendo que la Sulamita no pidió estos dos vientos porque ella ya los había atravesado, eso fue lo que entendí. Ella había pasado por desiertos y ella había clamado en arrepentimiento. Dios le había enviado el viento del oeste y la había hecho fructífera. Por eso es que ella clama solamente, venga el viento del norte. Y vamos a ver qué es el viento del norte. Es el viento de la adorada claridad. Se llama Aquilón y está en Job 37, 21 y 22. Habla de Jesús, te revela la verdad, saca lo que está oculto. Ven Jesús con tu adorada claridad. Habla de su brillo que resplandecerá. Es un viento frío que refresca, quita las nubes del cielo. Es un viento clarificador, limpiador, hace que los cielos queden despejados. Aleluya, dice una porción de la palabra, no es posible ver la luz del sol cuando las nubes la ocultan, pero si el viento sopla, el cielo se aclara, resplandores de oro, que es Él, aparecen
por el norte cuando Dios se rodea de su terrible majestad. El viento del norte, ella lo está clamando porque le está clamando al Señor, Señor, necesito revelación. En el punto donde estoy, dame la revelación, dame la profundidad del Espíritu. Haz que se despeje todo lo que está nublado y yo pueda ver tu rostro, la luz de tu rostro que resplandezca sobre mí. Hay que tener cuidado, decía Noemí Manso, porque este viento revela también lo que está oculto. Y si la persona, el pueblo no está bien, también saldrá a la luz lo que está oculto, porque es lo que va a revelar el Espíritu. Aleluya, es un tiempo de revelación oculta, revelar su carácter, su esplendor, su verdad. Como dice 1 Corintios 2:9, que cosas que no han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para su pueblo. Hace ver lo que está oculto, escondido. Ella clamó el viento del norte porque en ella no había manchas. Ella estaba confiada, estaba limpia, por eso dijo, necesito ver el resplandor de tu gloria. Y cuando venga tu gloria, la gloria no me afectará, me bendecirá. Aleluya, por eso clamó el viento del norte. Aleluya. Es el nivel de revelación, aleluya, que va en aumento. La profundidad de las aguas es un viento que entrega visión, que hace estar frente al sol para mirar, quita la mirada de las cosas de abajo y voltea la mirada aún de las naciones hacia Dios. Ese viento hará que las naciones se devuelvan a Dios. Jesús se va a manifestar. Ahí en ese viento recibimos claridad de propósito, recibimos la ruta, si estás pidiendo dirección en algo, ese viento del norte traerá dirección y el camino que se debe seguir. Clarifica la visión, entendemos lo que no entendíamos. Devela la obra del Espíritu Santo. El viento del sur, que fue otro viento que ella pidió, es un viento agradable y sosegador, un viento de paz. Y se encuentra Job 37:17, que tranquiliza la tierra. Aleluya. Y este viento está separado solo para los hijos. Aleluya. En la tierra, mientras hay juicios y las personas pasan por tiempo de inviernos, este viento lo que hace es protegerte como iglesia en un viento y que puedas vivir en la primavera del Señor. Aun cuando las naciones están siendo juzgadas, el pueblo del Señor está en una primavera, protegida por el viento del sur. Ella clamó, envíame el viento del sur, aleluya, que te hace vivir en esa primavera, te esconde de los juicios, te guarda, aleluya, de ellos. Y por último, estos 4 que lo vemos en Ezequiel capítulo 37, que habla sobre los huesos secos, y pueden ir poniéndose en pie. Alabado sea Jehová. Este viento combinado, el viento de los 4 vientos que sople, aleluya, traerá el viento del Espíritu. Yo creo en lo personal que me enseña a orar, cómo debo orar. Yo voy a profundizar en esto y voy a buscar más textos en la palabra que hablen sobre los 4 vientos. Y quiero aprender más de esto para poder orar y pedirle al Señor, ¿verdad? Aleluya, con entendimiento. Aleluya, el viento del Espíritu Santo, que es algo que la sulamita todavía no ha comprendido, porque solamente le pide el viento del norte y del sur, pero no ha pedido el viento del Espíritu Santo. Es un viento de resurrección, es un viento de reconciliación, es un viento que llama a tus hijos de los 4 vientos que regresen al Señor. Los hijos que están descarriados, clama por el Espíritu. Y ese es el tema. Clama para que el Espíritu Santo envíe su viento. Porque ese viento hará que esos hijos que están lejos regresen. Y aquí en tu oración incluye Padre, envío, aleluya, esa palabra. Clamo, Padre, en esta hora
por el viento del Espíritu Santo, Padre, que devuelva a los hijos a la casa. Solo el Espíritu puede transformarlo. Yo sé que aquí hay padres, Señor, que aman, que anhelan, Señor, que te claman por sus hijos, Padre, que lloran delante de tu presencia para ver el regreso de sus hijos. Espíritu Santo, clamamos, aleluya, por ese viento del Espíritu Santo, que haga, Señor, como en Ezequiel 37, que sople de los 4 vientos, que traiga vida y resurrección sobre los huesos secos, Padre, para que ellos vivan, Señor. Los llamamos a vida, Señor, los llamamos a tu casa, a la distancia. Sale esta palabra de aquí, Padre. Tú nos diste la autoridad. Lo que estamos orando tiene un peso espiritual que traerá libertad sobre ellos, Padre, que secará lo contaminado, Padre, pero restaurará las aguas. Terminará en ellos el desierto, pero las aguas de abundancia regresarán sobre ellos. El tiempo de escasez y de esclavitud terminará para nuestros hijos. Llamamos al viento del norte, del sur, del este y el oeste. Padre, son tus mensajeros. Envía el viento del Espíritu Santo sobre ellos y devuelve a los hijos pródigos a la casa. Padre, en el nombre precioso de Jesús, que despierten, Padre, y los veamos regresar a la casa. Ese viento es un viento que bendice, habla de sustento, hace subir, aleluya, vida, y retorna a los hijos a la casa. Aleluya, hace volver. Ese viento fue el que sopló sobre el hijo pródigo. Que ese viento sople hoy sobre nuestra descendencia. En el nombre de Jesús, Padre, a ti la gloria y la honra, Pastor Nelson. Padre, gracias, Señor. Yo te bendigo y te exalto, Padre. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Porque es un manantial de vida, Señor. Porque veo en la Sulamita tantas cosas que anhelo, Señor. Aleluya, tener ojos para ti, Señor. Tener, Señor, labios purificados, labios limpios, pensamientos puros, Señor. Estar limpio de mancha, Señor. Estar preparados, equipados con la alma del Espíritu Santo. Aleluya, con la coraza, con el escudo, con la espada, con el calzado. Subir a las torres, ser un intercesor, ser una persona de oración, Señor. Buscar tu rostro, subir al monte de la mirra, Señor, al collado del incienso, Padre. Señor, que podamos oler al Líbano, Padre. Señor, que en nuestra tierra se encuentre la leche y la miel de la tierra prometida. Que nuestro hablar, Señor, sea manantial de vida, Señor, de esperanza, Señor, a otro. Que en nuestra boca, Señor, estén tus palabras en abundancia. Que more la palabra en nosotros en abundancia, Padre. Y que podamos preparar un huerto, Señor. Que podamos ser, Padre, sustento a otros, Padre. Que podamos ser pozo de agua viva, Señor. Y poder clamar en tu presencia. Envíanos la lluvia. Envía tu Espíritu Santo. Bautízanos en fuego, Señor. Es el clamor de nuestras vidas. Estamos esperando esa llenura como en el aposento alto, Señor. Lo anhelamos, Señor. Quita de nosotros lo que no te agrada. Trata con nuestros corazones, Señor. Y que podamos ver este avivamiento, Señor, en nuestras vidas, Padre. Bendecimos a Puerto Rico. Gracias por habernos librado este fin de semana y guardar esta tierra. Continúala guardando. Yo te pido en esta hora que el pueblo se pueda devolver a ti. Señor, nuestro clamor es que el pueblo se pueda devolver a ti, Señor. Que puedan en sus corazones ver cuán grande y cuán poderoso eres, Señor. Y que todo Puerto Rico, toda esta nación, nos rindamos delante de tu presencia, Señor. Y tú traigas ese viento del oeste que restaura, ese viento, Señor, del norte que trae refrigerio, que trae revelación, ese viento del sur, Padre, que protege y guarda, y el viento del Espíritu, Padre, que trae resurrección. En el nombre precioso de Jesús, recibe la gloria, es para ti, Señor. Amén.